Hola, hoy estamos en la sala Schubert del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica en Antas, con el objetivo de ver, de contemplar, de visitar la exposición que bajo el título La emoción de la luz, el universo íntimo de Francisco Ávila, pues este ingeniero del color que ha dedicado pues más de 60 años de su vida a intentar comprender y entender la luz y cómo plasmarla en un lienzo, nos va a visitar, a guiar precisamente esta visita. Y voy a llamar a la puerta, pero sé que está ahí, no dentro. Bueno, pues muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Pues aquí he venido pues para visitar con la inestimable guía tuya, precisamente tu exposición. Nadie mejor que tú pues, para explicarnos un poco que esta muestra que alberga hasta el 31 de mayo el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica. Y empecemos por el principio. A ver, vale, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a ver. Esto es, pues, no digamos que es lo primero, pero un poco sí, ya lo que me tomé ya un poco más en serio, ¿no? Que fue cuando me fui, estuve unos meses ahí en la Escuela de Bellas Artes de Murcia, y en la Plaza Santo Domingo, y estos eran los trabajos que hacíamos allí, copiar figuras de escayola, y eso, posiblemente con lo que era el carboncillo, ¿no? Los primeros ejercicios que se hacen allí pues son estos, que precisamente pues para comprender cómo a través de lo que es la luz, simplemente con el blanco y el negro, el blanco del papel y el negro del lápiz, pues se pueden hacer lo que son los volúmenes, ¿no? y lo que es la luz, digamos. Estos, pues ya te digo, son lo primero que hice yo ya así, un poquito en serio, digamos, ¿no? Porque había hecho cosas yo por mi cuenta allí en mi casa, ya esto llevaba, no sabía yo ni que existía todavía los lienzos, cogía a lo mejor un trozo de tela de aquella de colchón, que todavía tengo algunos por allí, y yo mismo le daba con albayalde, que era como se preparaban los lienzos, y sobre aquello pintaba más bien cosas así de religiosas, vírgenes de aquellas de copias de Murillo, pero más malas, o sea, de esas luego hice una colección y las quité del medio, de malas que eran. No quería yo que, aunque no las firmé, digo, pero no vaya que luego los expertos saquen que es de mi mano. Y nada, pues luego ya, no sé si han puesto la fecha aquí. Sí, esto ya un poquito después, que ya hacía yo los dibujos estos, y esta ya es mi hija cuando era pequeña, en 1978. Y luego pues cayó en mis manos un librico pequeño, así que era un libro sencillo, de pocas páginas, que estaba hecho incluso, hablaba de teoría de los colores, pero incluso estaba hecho en blanco y negro, no tenía... Que el color había que imaginarlo. Bueno, un poco al final ponía así una especie de arco iris ahí con los cuatro colores, ¿no? Pero lo que explicaba era más o menos esto de los tonos de gris, ¿no? Desde el blanco hasta el negro, pasando por no sé cuántos tonos habría, 15 o 20 tonos, así cada vez más oscuro, ¿no? Pero allí explicaba lo de los colores primarios y los colores secundarios, y hablaba cómo se podían hacer mezclas con uno y con otro y tal. Y aquello a mí, pues la verdad es que me gustó como... Y claro, a la vez que iba leyendo aquello, pues iba haciendo pruebas
y veía que efectivamente los colores pues salían como más limpios, ¿no? Y entonces pues a raíz de ahí ya empecé a cambiar un poco. Hice unas cosas así ya intermedias, como es ese, o este quizás más bien es, este que debería de estar aquí casi. A ver. Por llevar la cronología, ¿no? Y estos dos están aquí ya también, que sí serían, estos son del 80. Del 80, sí. Pues eran ya de los primeros también de lo que empecé a hacer ya así con el nuevo estilo que saqué pues a partir de leer los libros, el librillo aquel. Y unos colores mucho más atenuados, ¿no? Más matizados. Sí, porque más pastel, que no tiene, no tan en el libro tenebrito como este, ¿no? Este ya te digo que debería de estar ahí un poco más atrás, porque este era todavía de los oscuros, ¿no? Sí, que ya seguimos el tratamiento del color, se ve ya. Sí, claro, ya ves que pues a partir de leer aquello de las tonalidades de gris, ¿no? Pues claro, explicaba que lo que era así para hacer una luz de lo que es un paisaje así a la luz del día, ¿no? Porque no había que irse a tonos grises muy oscuros, había que trabajar con los primeros, ¿no? Entonces, pues claro, empecé a hacer pruebas y yo me digo, pues si esto es lo que me gustaría a mí hacer. Que al principio ya te digo, no, todo eso oscuro pues no me gustaba nada. Y sin embargo ya cuando descubrí esto, pues sí que veía yo que era lo que se identificaba conmigo, ¿no? Ese cuadrico es muy sencillico, pero ese lo cogí allí en la chanca. Un crío que vi allí que estaba pobre, llenado de frío, y fíjate la puerta que tenía la cueva donde vivía, y lo titulé Muy frágil. Por eso, porque vi la debilidad del crío y encima la puerta con tablas hechas de embalaje, ¿no? Es que pone allí muy frágil. Sí. Y este pues lo colocamos aquí también porque más o menos pues viene a reflejar también pues la debilidad del atardecer de la vida. Otra fragilidad. Entonces, pues quise representar ahí pues el atardecer en cuanto al paisaje y una persona ahí ya por tanto de valía, ¿no? Nada que ver con... Esto ya es pues, cosas más alegres cuando íbamos... Mi cuñado y nosotros íbamos allí a la playa con los chiquillos y ya jugaban allí en la... Eso es una chanca. Aquí sí, volvemos a la chanca. Sí, eso también era una chanca porque si te das cuenta pues también había todavía era una mujer cuando los críos llevaban algo de piojo y está ahí buscando a ver si lleva... Fauna también, y ¿no? el otro hijo comiéndose Estos ya son pues, faenas del campo que a mí me atraían mucho también, ¿no? El ver a la gente trabajar en sus faenas, tanto este que era como de recolecta de la naranja, como este que era pues segando en el campo el trigo, los cereales, ¿no? Y siempre eso me ha llamado, pero eso, me gustaba verlo en su ambiente sin forzarlos a que estuvieran puestos, sino cogerlos descuidados sin saber ellos qué. Por eso sacan esa actitud ahí de natural de lo que están haciendo, ¿no? Bien, y dos esculturas. Esto lo puse aquí en la charla que se hizo en la inauguración. Pues resulta que este es un busto mío que hizo mi hermano Simón, y es como, no sé si llegaste a conocerlo, sí, ¿no? No lo sé, No, te digo, bueno, creo que no. Pues era mi hermano segundo, estaba don Bernardo el mayor. Sí, don Bernardo sí, con don Bernardo tenía
bastante amistad y admiración, ¿no? Te sentí Entonces Simón pues era escultor, no hacía trabajo en una capital o así, hubiera sido un genio, pero... Mira, fíjate, te iba a decir que yo cuando vi ese busto, ¿no? Esa cabeza, a mí me recordó las primeras esculturas que dejó Antonio López en el Museo de Olula, en el Museo de Andrés García Ibáñez. Me recordaron esas cabezas que dejó allí Antonio, también de un niño, ¿no? Bueno, pues siendo mi hermano un chiquillo todavía, con 14 o 15 años, así no tendría más, y yo tenía pues 3 o 4 años, 5 como mucho. Pues llegó un día del río con un pedazo de peñasco así. A ver, el tamaño del peñasco, otra vez con las manos, que no se ha visto. Llegó con un pedazo de piedra que no podía apenas con ella, y la dejó allí en la casa y otro día dice, Francisco, venga, ponte aquí que te voy a hacer la cabeza. Y yo, pues chiquillo, digo, ¿cómo que me voy a hacer la cabeza? Dice que sí, que te voy a hacer. Total, pues se puso allí con sus cinceles que tenía no sé si lo había hecho él mismo, chapando algún trozo de acero o algo, o a lo mejor se lo habían hecho en la fragua. El caso es que, en fin, que no era con cinceles de vidia como los que hay ahora. Nada, ni lo había comprado ni tomas de puntos, ni inteligencia artificial para situar los puntos, ni nada de eso. Entonces, con la poca inteligencia natural que hubiera, había que apañarse, ¿no? Estaba pues allí tomándome medidas así con unos alambres, le daba la forma así de la cabeza, para un lado, para otro. Y nada, que fíjate, un chiquillo con 14 o 15 años, coger de una piedra y hacer eso. Y un acabado impresionante, ¿no? Y una textura... que tampoco mármol aquí, míralo eso, sucio. Sí, que piedra natural, la piedra natural no es perfecta. Y luego ya pues trae una figura que le regaló a mi hija cuando se casó, y claro, pues esto ya pues él era ya mayor, en fin, era ya un maestro de la escultura. Fíjate también, pues de un bloque de mármol sacar esa figura, pues, y claro, pues él tiene muchos trabajos por los cementerios y todo eso, pero lo que a él realmente le gustaba era esto, pero claro, aquí encargos de cosas así, pues no. Exactamente. Pues había que haber estado en otro sitio. Entonces no había tanta gente en Anta con cuartos como hay ahora, ¿no? Que a lo mejor sí podrían haber. Sí, ahora a lo mejor pues igual sí. Y bueno, y seguimos con tu y luego, pues eso, pues ya te he dicho, la oficio, faena del ¿no? campo, este hombre ahí pescando, que lo vi allí en Garrucha, tejiendo las redes. Un pastor. Un pastor ahí con la borrega ahí dándole agua ahí en el regadero ese. Y luego pues cosas así también de bodegones así con flores, con frutas. Es increíble, esto ¿no? he hecho menos, ¿no? Pero es increíble cómo consigues con la luz, ¿no? Con el color, los pliegues, ¿no? Sí, pues eso, por lo que son grises, ¿no? Los primeros, luego también del paño. El tema del espacio, ¿no? Que no es decir todo con grises y todo ahí en el mismo plano, ¿no? Si te das cuenta por lo que es los tonos más cercanos pues son como más intensos, ¿no? Y a medida que te vas retirando en el espacio, pues los pliegues y la sombra y todo se van suavizando para darle esa sensación de espacio, ¿no? Si te das cuenta también en lo que es el calado, ¿no? Lo que es el bordado que lleva es pues simplemente eso, irse ya a un color más oscuro, pero degradarlo también para que parezca que está por dentro, ¿no? O sea que eso no es echar negro así tal cual. Y consigue, un gris claro, oscuro, cuando te acercas, degradado para que se vaya para adentro. Pasa como con los magos, ¿no? Como los ilusionistas, ¿no? Sí. Cuando te acercas puedes ver el truco, ¿no? Pero, Claro. pero si te alejas estás completamente engañado, ¿no? Seguimos así, como decía, un bodegón. También otro bodegón con brevas y limones, y el paño pues igual, el movimiento ese de, como ves aquí, la misma técnica,
más intenso el color aquí en el primer plano, luego ya cuando empieza a caminar en lo que es la parte horizontal, pues va degradando poco a poco, pues para ir dando el volumen, y luego en cualquier, si te das cuenta, para dar volumen más intenso en el centro, sí. y luego se va difuminando, un poquito para allá y para acá, ¿no? Entonces pues da la sensación de... Bueno, como pueden apreciar, Francisco Ávila es un hombre sin secreto. O sea, lo que tiene, lo que sabe, lo dice. No, o sea, secreto. Ahora estamos dando la clase esta que estoy dando y la verdad es que no me... Sí, que lo que sé lo digo tranquilamente. Y por lo que yo ya he podido saber, este es precisamente uno de los cuadros más sorprendentes que más le ha llamado la atención a la gente que ha tenido ya que la oportunidad de ver la exposición. Sí, luego ¿Alguna historia? Ya, pues el tema familiar, casi todos los más... Sí, aparte de esas cuantas cosas que hice de bodegones y trabajo en el campo y eso, pues la mayoría son de mi familia, mi mujer, mi hijo. Teniendo los modelos cerca, sí, hay que buscar otros más lejos, ¿no? Y era pues una cosa familiar, o sea que tampoco me lo había tomado yo así como para decir, voy a poner por ahí, voy a vivir de esto, pues era porque me gustaba mucho hacerlo y me daba tranquilidad y sobre todo ya cuando hacía las cosas así con esta técnica que cuando estaba al principio, ya te digo, no estaba yo a gusto con lo que hacía, ¿sabes? Y por eso decidiste que no pasara a la memoria ninguna de esas primeras obras. No. Este es mi hijo, es una mosca. ¿Y tú, Pedro? A ver una mosca con cuadro y la gente iba a hacerla así. Este es mi hijo durmiendo, pues también pues, tiene ese tratamiento de lo que es los grises, ¿no? Pues más fuerte aquí, a medida que va en el espacio, pues te va chiquillo la cabeza, se ve tendida, ¿no? Por eso, porque está más intenso aquí y a medida que va así, pues va... Y seguimos con el campo, ¿no? Con las faenas. Esa otra faenilla ahí del campo, pues igual que cuando iban los críos antes. Yo me he visto así, me caí una vez, venía por la calle del Aire y había un muchacho así que tenía el vicio, le gustaba hacer así, pegaba unos crujidos y venía con la burra por la puerta de Paca la Morcilla y pegó un crujido así. Y caí de lo alto la burra, iba montado así, no sé, no me acuerdo ya si llevábamos algo carga, y caí de cabeza a la calle, entonces eran las calles empedradas, y por menos más que estaba don Félix allí al lado, justo en la puerta de don Félix. Que si no te quedas ahí. Pues todavía llevo la señal. La señal, ¿no? La prueba del delito. Ahí es verdad, se ve, era un tío, ¿no? Pues fue de ir así, como jugar crío ese. Este fue uno de flores ahí, que había otro más, pero bueno, como faltaba espacio al final. Si dibujaba macetas Van Gogh, no iba a ser tú menos, ¿no? Sí. Aquí más niños, ¿no? Este ya es, pues, lo que hemos dicho, familiar. Estos son mis 3 hijos, allí debajo del parral de nuestra casa, que antes, bueno, y todavía tengo allí el poste ese. No es exactamente ese, pero sigue ahí, está el pollo ese, donde nos sentábamos. Y lo mismo, pues trato ahí un poco de buscar el espacio ahí, ¿no? Más intenso aquí abajo, la pierna del chiquillo. Y poco a poco, según vas caminando, pues también les veo los fallos, como hablaba con Ignacio en la presentación. Y es que pues, después te das cuenta que haces fallos, porque esta silla, por ejemplo, pues esta pata a lo mejor está demasiado, esta luz de aquí está demasiado fuerte con relación a las demás, ¿no? Sí, debe estar más fuerte para que dé la sensación de la forma de la silla. Pero igual no tanto, ¿no? Pero no tanto, parece que sea un fallo. Destaca, ¿no? Es que además que destaca, que está fuera de la silla. Clavado ahí, fuera de lugar. Y la feria, ¿no?
Luego el tema pues... La Virgen en Pues su esto capilla de la era. siempre, yo casi siempre es raro que como no haya estado enfermo o algo que no haya yo asistido al momento este de llevar la Virgen de la iglesia el día 8 de septiembre, que es su día, ¿no? Poder llevarla allí a la ermita de la era, y el momento ese de meter la Virgen en la ermita pues siempre me emocionaba un poco. Sí, me gustaba ese momento. Bueno, a la Virgen la reconocemos todos, y al niño, Sí, pero, bueno, pero los demás, a mí a lo mejor los demás no ¿quiénes tanto, son? porque si te das cuenta también trato aquí el espacio, ¿no? Sí. Las figuras estas están, digamos, en primer plano, que son las que van soportando el trono, y luego ya el trono y la Virgen y el niño pues están en segundo plano, ¿no? Cuando ya está en segundo plano, pues no es la nitidez, no debe ser igual para que dé esa sensación. Si yo pinto ahora la cara ahí limpia, pues se vería aquí. Sí, no, y pasaría al primer plano. Claro, y luego el fondo de lo que es ya el interior de la capilla. Pues, Pero me refería si recuerdas quiénes son estos hombres que hay ahí. Este es Diego el Perú, que le decimos. Sí. La muchacha esta este es el rubio de María Perula, este es Paco Rayo, y este era Tomás, el de la fábrica que decíamos antes. Sí. Y esta mujer era una de la huerta, que no me acuerdo ahora el apodo que le decía, era la malagueña, puede ser, sí. La que tenía una tienda por ahí, por enfrente de tu vive, la plaza que hay... No, era de Aljari, era de Aljari. Es que me acuerdo que esa tienda le decía la de la malagueña también, ¿no? Sí, luego esto ya, pues igual. Los hijos en la playa. Mis hijos también, jugando ahí en la playa con un trozo de madera que se encontraron ahí. Y pues igual, pues trato siempre dentro de la luminosidad de coger el momento de la luz, según la hora que era, pues trato de dar el volumen también. Si te das cuenta, pues el crío ese está prácticamente ahí en volumen total, ¿no? Sí. Y más playa y más volumen, ¿no? Esa pues mi mujer con el crío, con el pequeño, con Pedro. Pues igual. Y esto también tiene su pequeña historia, este cuadro. Sí. Este lo hice en los años 83. Sí, pudo ser, claro, está firmado ahí. Pues esto fue ya cuando se empezaba a hablar aquí de largar, porque anteriormente, pues sí, de vez en cuando en las escuelas decían algo, ¿no? Pero aquí ya fue cuando don Gabriel y eso pues ya daba una pequeña conferencia sobre el tema ese, ¿no? Y pone a las niñas estudiando desde Largar. Y entonces viendo... pues, me imaginé una casa en el Largar como que se estaba ahí, se veía por lo que era... Es que yo tengo una manía, porque mucha gente dice que la cultura de Largar que desapareció así por las buenas, muy pronto, ¿no? De estar viviendo ahí. Y luego viendo lo que pasa ahora con el río, ¿no? Y el corte ese que hay pues veo que de vez en cuando cae un lienzo ahí, ¿no? O sea, como el río va a hacer la curva, el meandro ahí va cometiendo esa zona. De hecho, ellos vivían ahí arriba y no estaban seguros ya. De hecho, Ana María Ro, la arqueóloga del Instituto Arqueológico Alemán, ¿no? Y pues ella sostenía que lo que ahora mismo podemos contemplar de Largar está en torno a la mitad de lo que fue hace 4.000 años, porque la erosión se ha llevado el río ha ido por allí por donde vivo yo, tú excavas ahí igual que en el río, 2 o 3 metros de arena y luego lágrima debajo. El río poco, a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido cometiendo para allá. De hecho se ve no sé si lo has visto tú, en el corte ese que hace, pues se ven piedras de vivienda. Sí. Incluso yo alguna vez he visto un enterramiento. Exactamente, un enterramiento. Ahí, sí. Y continuamos con unos retratos
maravillosos, ¿no? Está mi hija también ahí. Esto pues fue una composición que tenía la figura de la chiquilla. Digo, pues, ¿qué le pongo yo aquí? Y puse como si estaba guardando ahí una borreguica ahí. Y está igual, una especie de meditación así, mirando la grandeza de la playa, ¿no? Aquí pues tiene otro fallo para mí, pues pero se da uno cuenta después que con la pierna sí que esa tiene que estar un poquitín más tenue, ¿no? Para que dé la sensación que está más para allá, pero no tanto. No tanta diferencia. Sí. Y el brazo pues igual, este es más intenso y el un poquillo más flojo. Sí, parece como si las dos piernas fueran una de dos niñas diferentes. Claro. ¿No? Sin embargo, la cabeza pues la veo bastante conseguida. Está la colica lo primero, luego difumina un poco ahí y va volviendo para darle... Pero que esas cosas siempre le pasan al creador, ¿no? Cada vez que lo mire, o sea, Sí, llega un momento dado en que... Cuadras y echa más, eso no se acaba nunca. Claro, tú ya llega un momento en que dices, bueno, ya lo doy por terminar, porque si te sigues mirando, sigue añadiéndole, recorrigiendo cosas, ¿no? Y estamos ya con los dos últimos, dos nuevos retratos, Sí, una niña de naranjal. Ahí en un naranjal allí, cogiendo a la chiquilla naranja. Y está por mi mujer ahí esperando allí a la ventana. Bueno, que va a hacer famoso el culete de tu Pedro, ¿no? Otra cosa que vi la otra noche después de colgado aquí, no sé si es por la luz o algo, que me parece más bien que el currículum, un pecho aquí que está demasiado apepinado. Si es verdad que al cogerlo así con el brazo, ¿no? Pues empuja, a lo mejor lo remanó. Sí, claro, posiblemente. Y con la camisa, ¿no? Que le tapa la transición a la espalda. Sí. Pero bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a Francisco Ávila por haber querido compartir con nosotros, ¿no? Este ratico, guiarnos por tu exposición y sobre todo, fundamentalmente, muchas gracias por todo lo que ha hecho estas obras creadas a lo largo de más de 60 años y los que te quedan. Pues vamos a ver si pudiera hacer algunas más. Ahora la verdad es que con esto pues, me está... Otra vez estimulando. Viviendo un poco, porque yo cuando hacía esto disfrutaba más. Me llamaba mi mujer a lo mejor para comer y yo estaba encargado allí. Y se te enfriaba el cocido. Tenía que llamar 4 o 5 veces. Bueno, pues lo dicho. Pues muchas gracias. Pues nada, gracias. Y muchas gracias, pues, querido público, por disfrutar, querer compartir estos minutos con Francisco Ávila. Muchas gracias y hasta pronto.